Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es lunes 27 de julio y como siempre voy a estar traduciendo algunas de las frecuencias, para lo cual les voy a pedir que cierren los ojos y con su respiración se vayan centrando en su corazón para activar el discernimiento, tomando aquello con lo que resuenan y soltando aquello que no, sintiendo ese cuerpo, bajando al cuerpo. Y en algunos casos van a sentir ese estado de neutralidad, ese estado de punto cero, y hay otros que están en la cabeza, que tienen toda la zona superior cabeza, pues se les siente mucho en la cabeza, garganta. Con la respiración descargan toda esa energía, imaginan que la toman con la inhalación y al exhalar, exhalan llevando toda esa nube que tienen en la cabeza, todo eso que tienen atrapado en la garganta y lo bajan, lo descargan para que la conciencia quede suspendida en el corazón, liviana. Hay algunos que están literalmente acá, Tienen una nube densa en la cabeza. Les va a ser difícil resonar y discernir estando acá. Y para esas personas lo mejor es observar por qué están atascados ahí en la cabeza. Y no llenarse con nada más porque están saturados. Entonces a lo mejor necesites poner stop a este video y escucharlo más tarde, porque está saturado. Está saturada, está saturado y no te va a entrar una gota más de información. Primero se descarga. Inhalando y exhalando. Bajando al sacro. Y haciéndose cargo de todas esas emociones de angustia o todo lo que se está removiendo y lidiando con eso porque el que lo siente es uno. Si sentís X emoción, trabajá con esa emoción, porque es tu emoción. La segunda mitad del año, y en particular agosto, va a ser, todos los meses van a ser, y creo que se va a sentir la intensidad mes a mes, pero la segunda mitad va a ser real en cuanto a sentir la presión del foco. Si todavía no habías caído a la realidad que es, a lo que está sucediendo, porque todavía estabas quizá en alguna nebulosa, a partir de agosto, porque ya se siente en realidad, pero en agosto va a ser contundente la estrechez del canal de parto. Y es el momento en donde la mujer, cuando está pariendo por parto natural, dice que no puede más, que no aguanta, que quiere soltar todo, porque no quiere pujar más. Y ese es el momento en donde más tiene que pujar, donde más tiene que hacer foco y concentración, porque está saliendo el bebé. Es el momento más intenso y más de mayor concentración y de mayor foco, porque es el clímax del parto. Por lo tanto, se va a sentir esto de lo estrecho, del
del foco. ¿Qué se va a sentir? Se va a sentir el masculino divino, se va a sentir especialmente en aquellos que hayan estado o que estén acostumbrados a estar fuera de foco, distorsionen, hagan agua a la cabeza, en dispersión, en negación, podemos decirlo, en exceso de un masculino, ¿no? Perdón, de un femenino, cuando el femenino se mete en la cabeza y te genera la nebulosa y uno no puede hacer foco y tiene quizá un montón de ideas y está perdido, o peor, se cree su propia historia, vive en un mundo de fantasía, manipulación, narcisismo, negación. Esto va a ser el apriete, se va a sentir el apriete, se va a sentir, por eso me hacen hacer esto, como la concentración, el foco. Creo que son los últimos meses de Saturno en Capricornio, se va a sentir esa rigurosidad y ese ajuste de tuercas, realmente la estrechez del canal de parto, la incomodidad para quienes necesiten ajustarse. Y es necesario el tomar una nueva forma. Especialmente creo que lo van a sentir muy incómodo aquellos que han estado en total dispersión, navegando en ese mundo de fantasía y de realismo, desde cualquier orden, ¿no? O sea, vos, alguien que está en un lugar de autoridad y que gobernantes que anden en la estratosfera y que es realmente peligroso. Cuando no tienen contacto con la realidad, van a empezar a caer y van a empezar a darse palos, a pegarse con la realidad. Cada uno a hacer acuse de recibo con esta gran lección del 2020, que es el asumir la responsabilidad. De dónde estoy, de qué hice, de cómo llegué a donde llegué, de a dónde llegué, de qué tengo a mi alrededor, en qué estado estoy, qué me generé, y para poder estar en condiciones de avanzar y avanzar por el mejor escenario para cada uno. Se abren oportunidades. Hay oportunidades que ya están abiertas, pero digo, para esas personas realmente va a ser un cambio absoluto y rotundo para que puedan reencauzarse, redireccionarse, rearmar sus vidas. No digo que sean todos los casos, pero probablemente hayan sido los que la cuarentena les vino como les cayó como la ola encima y los dejó patas para arriba en el mar, totalmente desbandados, totalmente descolocados, o sea, como si se les hubiera diluido la realidad y se hubieran quedado en medio de la nada. El proceso de acomodamiento y ese ajuste, y estoy hablando con estos términos, de estas frecuencias: ajuste, apriete, rigurosidad, casi a propósito, porque van a ser frecuencias que se van a vivir y que se van a escuchar, pero que uno tiene que comprender, se fueron a la cabeza. Trabajen los miedos ante las palabras ajuste, rigurosidad, presión, condicionamientos, límites. Están acá de vuelta en la cabeza. Esa estrechez, literalmente ajuste. La palabra sobre todo de la frecuencia es ajuste. Van a venir ajustes a todo nivel. Como frecuencia de ajuste, ya saben que la frecuencia se abre como si fuese un abanico, desde la frecuencia de mayor luz o la expresión de mayor luz a la expresión de menor luz. Cada uno, en función de su conciencia, va a estar parado en algún lugar de esa frecuencia y sin rechazar
ninguno, o sea, siendo consciente de los extremos, la frecuencia es necesario integrarla en todos sus extremos para poder, o en todos sus gradientes, para poder integrar por completo esa frecuencia y entonces uno ya no resonar o no reaccionar a no estar parado en ningún punto de la polaridad de esa frecuencia. Pero para eso hay que vivirla, hay que habitarla, hay que dejarse sacudir y mover y ver qué partes de esa frecuencia uno todavía tiene sin integrar dentro de uno. Por eso la palabra presión ajuste ha despertado en algunos ideas o memorias, acá lo tienen en la cabeza, y trabajen destejiendo los hilos de esa frecuencia para integrarlos. Porque en su gradiente más elevado tiene que ver con la tonicidad, el tono del foco. El foco reaparece en todo ese mega universo, mega dispersión, a uno lo lleva a poder conducirse, poder dirigirse, poder alinearse. Tiene que ver con este divino masculino, y el divino masculino cuando se encarna en el cuerpo implica esto estrecho, ¿no? Lo estrecho que no es limitado, sino que ayuda a... tiene que ver con el discernimiento, tiene que ver con la elección, tiene que ver con el hacerse cargo, tiene que ver con el espíritu creador, tiene que ver con el de, bueno, de las 10 opciones que tengo, elijo esta porque soy consciente de tal y tal variable y pude ir haciendo el lijado para llegar a la decisión y me hago cargo que estoy eligiendo en función de tal y tal variable. Y entonces saco las otras 9 variables, las limpio y me quedo con esto. Eso es hacer foco para que puedas moverte, para que puedas hacer, para que puedas manifestar. Porque si no, sin ese foco, uno se dispersa y uno pierde energía, pierde esencia creadora. Es literal como un proceso de parto. Uno necesita hacer foco en esos pujos para que entonces pueda nacer el bebé y uno tampoco se genere complicaciones ni desgastes ni al cuerpo ni al bebé, y la experiencia pueda ser gozosa. En este canal de parto, en este proceso que va a llevar de 4 a 6 meses, y que va a depender también cómo lo vivas en función de tu propio trabajo hasta ahora, de tu propia conciencia hasta ahora. Sienta en el corazón. Se va a dar, como todo en el universo se da de forma armoniosa, va a haber como un movimiento descendente y ascendente. Y entonces todo eso que estaba bloqueado, negado, atrapado, distorsionado, sobre todo en capas profundas, ¿no? Y quizá lo van a empezar a sentir los que hasta este momento no habían estado haciendo foco en sí mismos, que no se habían abierto a ese divino masculino, que habían elegido la dispersión, sobre todo energías de manipulación, que lo que hace el manipulador, lo que hace el narcisista es explotar mentes, ¿no? Explotar estados, explotan al otro, porque ellos están explotados en una nebulosa y todo el que ha estado frente a una persona que manipula y que hace, ¿no?, control mental, a uno le queda la cabeza como totalmente disperso. Por eso son tan destructivos, porque te destruyen la personalidad, te destruyen ese estado de conciencia. Entonces van a empezar a sentir el apriete. Y entonces en ese apriete lo que va a empezar a salir, van a sentir como, yo le llamo como pus, va a empezar a salir, van a sentirse muy incómodos. Es posible que veamos mucha energía de fuego, mucha energía de agresión, porque van a estar incómodos, porque se los va a ir sacando de ese lugar en el que están cómodos, en el que están acostumbrados. Pero ya es hora de que esa piel vieja se
se transmute, es hora de que el espíritu divino empiece a salir, es hora de que esas personas se puedan permitir y puedan experimentar la felicidad y también dejen de generar eso en el colectivo. Entonces se va a sentir como un efecto de emergencia, estoy usando palabras, frecuencias que están trayendo varias interpretaciones. Emergencia es otra, todo lo que a cada uno le pueda generar el emerger, la emergencia, estados de emergencia. Va a haber un estado de emergencia de sacar a la superficie todo lo que necesita liberarse, por eso hablo como pus, como saliendo, se va a sentir esa incomodidad, movimientos, probablemente hayan sismos, temblores, porque va a haber un quiebre, estados de movimiento, de alguien que está incómodo, es alguien que se mueve para un lado, para el otro, que no se queda quieto, ¿no? Entonces va a haber como mucha inestabilidad. El suelo se va a mover, las estructuras se empiezan a mover, más allá de que esto siempre va a ser un proceso largo. Esto recién empieza. Estos son procesos evolutivos que van a transformar el mundo, nos van a transformar a nosotros, van a transformar nuestro cuerpo físico. Y no se va a dar en un par de meses, esto se va a dar en décadas. Pero este es el inicio. Porque hay cosas que ya se van a terminar. Y los engranajes de cómo estaba sostenido todo esto, todo este mundo, esta realidad, este sistema, ya están moviéndose. Entonces vamos a estar sintiendo esas sacudidas. Y va a haber un movimiento de emergencia de salida a la superficie, que probablemente dure esta segunda mitad del año y que se comience a sentir con más fuerza en agosto. Y al mismo tiempo vamos a ir experimentando a lo largo de agosto, así como sube lo oscuro a la luz comienza a descender a nuestra oscuridad y entonces va a haber un colapso. Y de vuelta es otra de las frecuencias que a propósito estoy usando, un estado de emergencia y un estado de colapso que lo vamos a ver representado en la realidad, en todos los gradientes de esa frecuencia, y ese colapso de uno hacia uno mismo. Y cuanto más entras en ese colapso, cuando más dejas caer, cuando más entendés que todo está cayendo hacia el interior de la Tierra, el interior tuyo, cayendo a tu propio agujero negro, atravesando ese agujero negro, más en tu transformación vas a estar, más en tu trascendencia vas a estar, más en ese estado de fusión con lo divino vas a estar. Porque uno tiene que caer a sí mismo, caer en sí mismo, caer hacia sí mismo, hacia todo lo que sos. Es la humanidad que está cayendo, la humanidad que se está entregando a esa divinidad. Por lo tanto, ese movimiento de la subida y del descenso, y uno puede pensar que el descenso o el colapso es negativo, pero el colapso es positivo en función de dónde estás parado en ese gradiente. Y lo mismo con esa emergencia. Puede ser una emergencia considerada como positiva, como negativa, si todos esos temblores y esos estados de emergencia. Se va a declarar un estado de emergencia a nivel mundial por los movimientos en la Tierra, pero hay que entender que la emergencia es liberación de todo lo que estaba oprimido. Puede ser que se declare un estado de emergencia a nivel global. Porque el gran proceso que está ocurriendo es que se tiene que generar este movimiento porque ya todo lo que está sostenido en estructuras que van a ser destruibles, que no son sólidas, en estructuras que no son sólidas, tienen que caer. Por lo tanto, va a haber un movimiento
para que todo lo que tenga que caer, caiga. Y solamente quede sostenido aquello que sea indestructible, a que es el espíritu divino en el cuerpo humano. Entonces, nos van a mover, y nos van a mover a nivel de cuerpo mental, de cuerpo emocional, de nuestro cuerpo energético, de nuestro cuerpo humano, de nuestra realidad. Te van a mover todas las estructuras, a todas las personas, a todas las realidades, para que no quedes agarrado a nada más que a tu propio espíritu. Porque todo lo que sea realidad manifestada, o te agarrás de tal persona, o te agarrás de tal trabajo, o te agarrás de tal gobernante, o te agarrás de tal idea política, o te agarrás de tal, no sé, ambiente o casa en la que estás viviendo, te agarrás de lo que sea, todo tipo de agarre no va a servir, porque el único agarre va a ser uno mismo en ese espíritu. Entonces se van a mover, se van a sacudir todas las estructuras y vamos a ver mucho caer, mucho disolverse. Comienza realmente el periodo de los movimientos en donde todo lo que no sea genuinamente sólido va a caer para poder ser transformado y poder entonces reemerger desde un estado de solidez que probablemente venga con esa conciencia de Acuario que tenemos que aprender a crear con conciencia de unión. Entonces se va a llevar como el estado de vulnerabilidad, el estado de desnudez, el estado de sentirse absolutamente vacío, sí, desnudo, con uno mismo, con la vida, para poder darse la oportunidad de sentirse solo, lleno, con uno encontrarse en ese espíritu, en esa unión con uno. Es un estado de absoluta independencia, absoluta libertad, absoluta paz, y que es casi una invitación creo que es una invitación, se hace una invitación a que cada uno entre en este estado de sacudida para que uno pueda entrar en ese estado de profunda fortaleza y profunda estabilidad en medio de las sacudidas, cuando uno entra en un estado de unión real. Y esto es, acá ya no hay conceptos, acá ya no hay ideas, acá ya no hay suposiciones, acá ya no hay más cháchara, acá no hay más bla bla. Esto es genuino, es real, porque va a ser tan contundente el temblor que cualquier idea de cómo vos crees que estás, como vos crees que tenés que estar, como a vos te parecía que estabas, se va a ir al piso y te vas a quedar con genuinamente como estoy. Y aun cuando los golpes puedan ser fuertes, va a ser profundamente liberador, porque después de estas sacudidas no van a quedar más fantasías, no van a quedar más ideas distorsionadas, no va a quedar más distorsión. Vamos a empezar a aprender a conocer, a integrar lo que es genuino, vamos a poder diferenciar, vamos a poder ver, vamos a poder conocer lo genuino. Esas sacudidas van a ser a todos niveles, va a haber sacudida física probablemente, temblores, van a haber sacudidas económicas, van a haber sacudidas emocionales, va a haber muchas sacudidas, estamos todavía en esos pasajes con mucha niebla, donde no podemos distinguir qué es la verdad y qué no, porque no hemos estado en contacto con la verdad, porque hemos estado anulando la verdad, hemos llegado a un punto de distorsión y de manipulación tan perverso, tan profundo, tan absoluto, que ya nos olvidamos lo que es verdad, que ya no sabemos lo que es genuino, y esto ha sido progresivo de generación en generación, probablemente incluso también no solamente en esta vida, sino en las sucesivas vidas que guarda tu alma, y a todo nivel. Ya no sabemos lo que es estar sanos,
ya no sabemos lo que es un alimento sano, ya no sabemos lo que es esa falta de confianza de yo no sé qué es un vínculo sano, no sé qué es qué sé yo, una forma de gobernar sana, porque hemos estado acostumbrados y silenciados y esterilizados, inoculados a, a tanta distorsión que nos olvidamos lo que es genuino. Por eso esta limpieza, esta desnudez y estos temblores y estas sacudidas va a ayudar a que podamos nosotros mismos quitarnos cualquier velo que tengamos todavía, sobre todo ideas, fantasías de lo que creemos que es, y vamos a recibir la verdad, que pueda ser intensa, dura por momentos, pero bueno, esta es la verdad se va a hacer presente y para que podamos reformatearnos, realinearnos en esa presión que les decía al principio, para que podamos calzarnos y podamos recordarnos en nuestra verdadera esencia. Y a partir de ahí se abrirá entonces una nueva manera, una nueva voz, una nueva forma, porque ya vas a estar amoldado a esa forma y ya vas a poder distinguir claramente. Esto no quiere decir que nadie más va a mentir, no. Esto quiere decir que vos, si aceptás esta oportunidad, esta invitación que se hace para agosto, probablemente como portal de Leo, si das tu consentimiento a pasar por esta sacudida, por este pasaje, para poder entonces darte a vos la chance de tener vos la absoluta certeza de lo que es real, de lo que es verdadero, sin más distorsión, sin más, como decimos en Argentina, que te hagan comer vidrio, sin más manipulación mental o emocional, es lo concreto, lo real, lo verdadero, lo veo, lo acepto y puedo distinguir la mentira, puedo ver puedo escuchar, puedo ver, puedo sentir, puedo distinguir el verso, puedo distinguir al político que me está verseando, más allá de si tal persona me atraía antes, no importa si lo voté o no lo voté, lo veo el desdoblamiento, veo la mentira y veo lo esencial, es como si se separara la esencia y uno pudiera escuchar la distorsión. Y no necesitas pruebas, no necesitas preguntarle al otro cómo escucha, lo sabés, lo sentís, y esto va a quedar como purificado, ¿no? Cuando uno tiene el filtro de agua y queda la suciedad por un lado y queda el agua purificada, y uno ve la basura que había en esa agua que cuando abres la canilla no la ves, pero cuando pasás por el filtro se separa. Esto es lo mismo, se va a separar claramente. De vuelta probablemente haya un quiebre en la tierra y se haya una separación de tierra, separación de mundo, separación de seres humanos, separación de conciencia, en donde se va a ver claramente por aquellos que se entregaron, eligieron, están aceptando esta invitación, no invitación que yo estoy haciendo desde mí, es una invitación que ya se empezó a entregar las invitaciones. Creo que es una invitación que cada uno tiene que desde el discernimiento hacer consciente y decir sí, acepto, literalmente sí acepto. Esto ya empezó hace unos días atrás. El sí acepto, si espontáneamente dijiste sí acepto y no sabías muy bien a qué estabas aceptando, era la invitación que se le estaba haciendo, en donde se va a separar y se va a ver. Algunos ya están desarrollando estos poderes, probablemente con tu visión de poder ver el holograma de uno y ver la careta, ¿no? Veo al monstruo y veo la careta humana que está usando, veo ese desdoblamiento, lo veo. Escucho, algunos quizás desarrollan la audición, escucho la interferencia y escucho hablar, escucho y queda filtrado, queda lo puro y veo dónde va mi conciencia. Se nos va a dar esa chance de separación, por lo tanto todo lo que sea separación también hay que integrarlo y hay que verlo desde todos los gradientes. Este era el mensaje que tenía para hoy, de
cuando reciban esa invitación, que va a ser quizá muy sutil, va a ser quizá en su propio proceso de introspección, ustedes en silencio, a lo mejor alguno lea algo y les dispare ese sí acepto, pero a lo mejor a través de este video, pero quizá algunos hayan dicho ese sí acepto. Es una invitación a tener esa capacidad de saber caminar en la niebla y sobre todo de ustedes hacer esa separación y de tener claro por dónde va uno y por dónde va el otro. Internamente van a poder distinguirse, van a poder distinguir quizá la energía del de afuera y su energía, y van a hacer un proceso de unión mayor. A medida que se separan, se unen más. Con esto termina julio, ya entró agosto por completo, así que espero que empiecen el mes de la mejor forma. Que estén muy bien.